Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Son 6 los heridos en el ataque terrorista en Ma'ale Adumim. Una israelí herida en un atentado terrorista en el Valle del Jordán. Maniobras militares iraníes en las inmediaciones de unas islas disputadas con Emiratos. Hamás publicó una foto de la que sería el arma del soldado israelí cuyo cadáver retienen desde hace casi una década. Estos son los titulares de unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, comenzamos este informativo diciéndoles que finalmente son 6 los heridos este martes por la tarde en un ataque terrorista ocurrido en Ma'ale Adumim, una ciudad ubicada al este de Jerusalén. La condición de 2 de los heridos es crítica. La policía informó que el terrorista de 20 años que trabajaba en el centro comunitario donde tuvo lugar el ataque fue neutralizado por un soldado de la Policía de Fronteras que se dirigía a una peluquería en el área en el día de su boda. El terrorista iba armado de un rifle con el que disparó primero hacia una hamburguesería, continuando en otras tiendas, tras lo cual intentó escapar a través de callejones hasta ser derribado. Según testigos presenciales, el atacante llevaba puesto su chaleco amarillo fluorescente, como los utilizados por los trabajadores municipales. El grupo terrorista Hamás elogió el ataque al que su portavoz calificó de heroica operación, añadiendo que el mismo tuvo lugar en defensa de la mezquita de Al-Aqsa y en respuesta a las incursiones de los colonos y la celebración de ceremonias talmúdicas en sus patios. Bueno, más allá de que no entiendo muy bien a qué se refiere con la celebración de ceremonias talmúdicas en sus patios, que es un enigma a qué se refiere jamás con esto, pues decir de que alguien está trabajando en una especie de centro comercial pequeño en las afueras o a la entrada de esta ciudad de Ma'ale Adumim, que se ponga a disparar contra las personas que están allí, niños, mayores, etcétera, etcétera. Esto es en defensa de la mezquita Al-Aqsa. Pues, oye, si alguien se lo cree, pues allá él, ¿no? Pero es que evidentemente esto desafía cualquier lógica de cualquier especie. Los únicos que pueden apoyar lógicas como estas son grupos como el grupo terrorista Hamás, que encima lo califica de una operación heroica. Es decir, es muy heroico sacar una ametralladora, un rifle de asalto y empezar a disparar contra gente que están tomándose una hamburguesa en un centro comercial. Si esto es heroico, pues ¿qué habrán sido las batallas de la Segunda Guerra Mundial? Me pregunto. Pero esto es la lógica que presentan algunos grupos palestinos y que desgraciadamente también compran muchos grupos editoriales y de comunicación en Occidente, especialmente en España. Es decir, que toda esta retórica respecto a los ataques terroristas, en general, las noticias enseguida, después de decir de que han matado a gente, salen con esto de que ha sido en defensa de no sé qué ideales. El único ideal que parece resistir una definición como tal es el de matar a la mayor cantidad de gente posible. Eso antiguamente se podía decir, había una definición de terrorismo, pero en general los terroristas, incluso los más malvados, pretendían matar a gente con alguna agenda política, alguna reivindicación. En este caso, la única reivindicación es que Alá los llama y que para eso esa versión del Dios les pide matar a la mayor cantidad de gente posible. Incluso si no consigue hacerlo, lo importante parece ser que es morir en el intento, ¿no? Es decir, aquí parece que es una especie muy extraña de veneración mezclada con religión, una veneración de la muerte. Bueno, afortunadamente digo, pues como decías, había un policía de fronteras que estaba yendo a la peluquería. Tú has agregado de que era el día de su boda, eso no lo conocía, pero para situarnos en el ambiente en que esto sucede, es decir, gente tomándose
una hamburguesa con la familia, etcétera, etcétera, y este personaje de pronto que estaba en la mitad de su trabajo, que todavía llevaba el chaleco que lo identificaba como tal, pues se pone a matar gente. Bueno, como digo, en términos, digamos, periodísticos actuales, se dice que fue neutralizado. En realidad, sí, alguien disparó para matarlo y así acabar con la carnicería que estaba llevando a cabo. Hay gente que reivindica, perdón que me vaya tanto del guión de un comentario de una noticia, pero alguien que reivindica que en la Biblia se habla de los 10 mandamientos, el sexto dice no matarás, pero es incorrecto porque lo que dice en la Biblia, que está escrita en hebreo, es lo tirzaj, es decir, no asesinarás. Cuando estás matando a alguien que está asesinando, como era este caso, no es algo que esté prohibido, ni siquiera, digamos, castigado por las leyes religiosas, porque es un asesinato o una muerte en defensa propia, es decir, para evitar que esa persona siga matando más gente. Todo esto lo hablo en el contexto de los comentarios que suelen hacerse respecto a lo que sucede en Israel, en casos como estos, del cual dábamos noticia ayer, pero que no ha sido el único caso que desgraciadamente habla de terrorismo hoy en Israel. Efectivamente, porque una mujer sufrió heridas leves por las esquirlas del parabrisas de su vehículo al que dispararon en el cruce de carreteras de Hanra, en el Valle del Jordán. El ejército israelí rastrea la zona cercana a la ciudad de Shen, Nablus en árabe, en busca de los autores del atentado. Según ha trascendido, el ataque se produjo desde un vehículo en movimiento. La víctima de 31 años sufrió lesiones en el rostro por la rotura del parabrisas tras los impactos de 6 balas. Dentro del vehículo había 4 pasajeros, un hombre, la mencionada mujer, y 2 niños de 9 y 6 años que milagrosamente salieron indemnes. Este mismo cruce de carreteras fue escenario el 7 de abril pasado del brutal asesinato de 3 mujeres de la familia Di, Maya, Rina y su madre Lucilea, quienes fueron disparadas por terroristas palestinos. Bueno, otro ejemplo de lo que es un ataque terrorista que muchas veces se glorifica a través de los grupos como Hamas o Yihad Islámica. Pues fíjense qué valentía, vas con un coche y desde la ventanilla le disparas a otro coche donde van un señor, la mujer y 2 niños de 9 y 6 años. Afortunadamente han tenido muchísima suerte, dadas las circunstancias de que alguien te dispara 6 balas con una ametralladora al parabrisas de tu coche y solamente alcanzaron unas esquirlas el rostro de la mujer y no mataron, por ejemplo, a ninguno de los niños, ni tampoco al conductor, y tampoco, afortunadamente, produjeron lesiones más graves en la mujer. Esto, por supuesto, como no ha producido una muerte, pues no aparecerá, no lo busquen en las noticias de Medio Oriente en lengua hispana, especialmente aquí en España, porque si no muere nadie, pues tampoco es reseñable. Y si muere, como comentábamos ayer, si mueren palestinos, pero es a manos de palestinos, como sucedió ayer en el Líbano, tampoco lo vais a ver en las noticias. La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán inició un ejercicio de maniobras militares alrededor de la isla Abu Musa, en el Golfo Pérsico, disputada con Emiratos Árabes Unidos desde hace más de 50 años. La isla alrededor de la cual se realizan las maniobras tiene una superficie de 12,8 kilómetros cuadrados y está próxima a otras dos, Tomb Mayor y Tomb Menor, situadas en la entrada del estrecho de Hormuz y consideradas estratégicas para la navegación en el Golfo Pérsico, que Emiratos afirma que son suyas, pero ocupadas por Irán en 1971. La disputa sobre las islas se suma a otras varias que enfrenta a Irán y sus vecinos árabes del Consejo de Cooperación del Golfo, incluido el campo petrolífero de Al-Dorra, cuya exploración
financiación y recursos se disputan, por un lado, Kuwait y Arabia Saudita y por otro, Irán. Bueno, esto es nuevamente un conflicto interno entre países árabes, pero significativamente veremos que los enfrentamientos, o en este caso las maniobras militares para hacer aspavientos de lo que serían capaces de hacer, siempre se dan entre dos campos dentro del mundo árabe y musulmán en Oriente Medio. Por un lado los chiitas, por otro lado los suníes. Es así de simple. Esto es una guerra civil que viene, digamos, dándose en la zona desde hace decenios, pero que no se ha tildado como tal. Simplemente durante también decenios se ha dicho que el único problema de Oriente Medio era Israel. Pues ahora cada vez queda más claro que por una parte está Irán con sus países influenciados como son Irak, Siria y Líbano, y los otros países árabes, especialmente en la zona del Golfo, como son Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, etcétera, etcétera. A pesar de toda la puesta en escena que se ha hecho del acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán en las últimas semanas, la verdad es que estos conflictos siguen vigentes, como dice la noticia, en este caso por unas islas 50 años después. No son islas que produzcan nada, ni son islas que tengan algún aspecto, digamos, histórico vinculado a ninguno de los países, pero sí que están posicionadas en lugares estratégicos del Golfo Pérsico. Lo que podría dar lugar a una ventaja estratégica en caso de enfrentamientos bélicos, que es por lo que Irán se aferra a ellas con uñas y dientes. Terminamos este informativo de hoy hablándoles de Hamás, que ha publicado fotos de la supuesta arma del teniente israelí Hadar Goldin, secuestrado y asesinado durante el conflicto armado de 2014 con Gaza y cuyo cuerpo ha sido retenido por el grupo terrorista desde entonces. Goldin y otro soldado, Oron Shaul, fueron dados por muertos, pero sus restos estaban en poder de Hamás en Gaza, al igual que otros dos israelíes, Avera Mengistu e Issam al-Sayed, que cruzaron a la franja por su propia voluntad. La madre de Goldin se unió a principios de julio al presidente de Israel, Isaac Herzog, en su visita a Estados Unidos como parte de sus esfuerzos para que el cuerpo de su hijo fuera devuelto, tras haber visitado previamente el Vaticano para solicitar la ayuda del Papa Francisco. Sí, ya ven, han pasado 9 años desde este enfrentamiento bélico de Israel con Hamas en la Franja de Gaza en el 2014. Allí pues murieron 2 soldados cuyos cuerpos ya muertos fueron secuestrados por los soldados o los milicianos de Hamas, retenidos y desde entonces cotizados al alza en una posible negociación que han ofrecido a cambio de la liberación de centenares y a veces miles de prisioneros con delitos de sangre, prisioneros palestinos con delitos de sangre, tratando de emular lo que años antes había sucedido con otro soldado que había sido capturado, pero en ese caso estaba vivo. Evidentemente para la familia de estos 2 soldados resulta terrible la situación de no poder enterrar a sus hijos como es preceptivo. Y también estos 2 israelíes en general se consideran que ambos han llegado a la Franja de Gaza por error. Uno es un judío de origen etíope con problemas mentales y el otro es un beduino árabe israelí, del cual se ha dicho que últimamente podría haber fallecido de enfermedad. Pero a pesar de que durante estos 9 años se han hablado en múltiples ocasiones de posibles negociaciones, ahora Hamas publica fotos del arma de este soldado. No sabemos si esto es una prueba
y lo pongo muy entre comillas, una especie de prueba de vida, es decir, de que realmente ellos tienen al prisionero, al cadáver este, porque si uno mira la foto ve que es un modelo de un arma, una Uzi, que realmente dudo, no soy un especialista, pero dudo de que fuera el arma que portaban estos soldados en ese combate, porque este es un arma que utilizan en general hoy en día solamente fuerzas policiales porque su alcance en metros es muy limitado. Es un arma bastante primitiva y que en general ha sido reemplazada desde hace bastante tiempo en el ejército de Israel. Pero aunque fuera un arma utilizada entonces, pues es muy difícil saber si esta arma era de este soldado Adar Goldin. Incluso si fuese el arma de Adar Goldin, esto no significa absolutamente nada, es decir, no es Adar Goldin ni son sus restos. A nadie le interesa recuperar esa vieja ametralladora Uzi. Concluimos así este informativo. Gracias por su atención. Les esperamos en el resto de la programación de Radio Sefarad.